No sé por qué pienso tanto en el color de las paredes de ese despacho, gris claro, o tal vez era beige. Los fluorescentes zumbaban como moscas encerradas. Mi abogado, el doctor Méndez, siempre insistía en que lo llamara doctor. Tenía manchas de café en su corbata azul marino. Me fijé en eso mientras él hablaba. Las palabras me llegaban como si vinieran de muy lejos. Señora Marisol, esto es una locura. Usted tiene derecho a todo, todo. Esa palabra me persigue todavía. ¿Qué es todo? El negocio que construyó Roberto, la casa de 4 pisos en Ipanema que nunca me gustó porque las escaleras me hacían doler las rodillas, las cuentas bancarias que yo ni siquiera sabía que existían hasta que él murió. Todo. Roberto llevaba 3 meses muerto cuando sus hijos vinieron. No fue un entierro discreto, fue de esos que salen en el periódico, con coronas de flores del tamaño de automóviles y gente que Roberto ni conocía fingiendo lágrimas. Los hijos, Rodrigo y Claudia, lloraron en primera fila. Yo estaba a su lado, mi vestido negro que compré corriendo en un centro comercial porque no tenía nada apropiado. Nunca imaginé que me volvería viuda a los 63. En el cementerio, Claudia me abrazó. Olía a ese perfume caro que usan las mujeres de su edad, 30 y pico, mujeres que nunca tuvieron que lavar platos ajenos para sobrevivir. Me dijo al oído, necesitamos hablar, Marisol, sobre el futuro, como si yo tuviera uno. No les caí bien nunca, eso lo supe desde el principio. Roberto me lo advirtió, creo, pero de esa forma sutil que tienen los hombres de advertir sin advertir realmente. Son jóvenes, necesitan tiempo, decía. Llevábamos 14 años casados cuando él murió. 14 años donde fui la otra, la nueva, esa. Aunque la madre de ellos, la famosa Ana Clara, había muerto hacía 20 años de cáncer. Me presenté en la casa de Roberto como empleada doméstica. Eso tampoco se lo perdonaron nunca, que yo limpiara los baños de su padre antes de compartir su cama. El doctor Méndez golpeó su escritorio. El sonido me hizo parpadear. ¿Me está escuchando? Sí. Mentí. Los hijos de Roberto están pidiendo todo. El negocio de importaciones, las propiedades, incluso esta casa donde usted vive. Según ellos, su matrimonio fue, buscó la palabra, como si tuviera mal sabor, oportunista, oportunista. Esa sí que es nueva. Antes me llamaban cazafortunas, interesada, cualquier palabra menos lo que realmente era. Una mujer sola que se enamoró del hombre equivocado en el momento equivocado. ¿O fue el momento correcto? Ya ni siquiera lo sé. Roberto tenía 58 cuando nos conocimos, yo 49. Llegué a su casa por recomendación de una prima. Necesitaba trabajo urgente porque mi hijo, mi Mateus, estaba enfermo. Cáncer también. Qué irónico, ¿no? Todos terminamos conectados por la misma enfermedad maldita. Roberto me encontró llorando en el baño de visitas, un martes por la tarde. Acababa de hablar con el médico. El tratamiento era caro, demasiado caro. ¿Qué pasa?, me preguntó. Y yo, que nunca le conté mis problemas a nadie, se los conté todos. Él pagó el tratamiento, todo, cada centavo. Mateus vivió 3 años más. 3 años donde pudo terminar la universidad, conseguir su primer trabajo, enamorarse de esa chica linda de nombre que ya olvidé. 3 años robados a la muerte gracias a Roberto. ¿Cómo no iba a enamorarme de él? El doctor Méndez seguía hablando sobre leyes, testamentos, derechos conyugales. Yo miraba la mancha de café en su corbata y pensaba en Roberto en su ataúd, con ese traje gris que nunca le gustó usar, las manos cruzadas sobre el pecho como si estuviera rezando. No parecía él. Los muertos nunca parecen ellos mismos. Señora Marisol, el doctor se inclinó hacia adelante. Necesito que entienda la gravedad. Si no peleamos esto, se quedará sin nada. Sin nada. Otra palabra interesante. Deles todo, dije. El doctor parpadeó. ¿Perdón? Que se queden con todo. El negocio, las propiedades, las cuentas, todo. Pensó que había perdido la cabeza. Lo vi en sus ojos. Rodrigo vino solo la primera vez, sin su hermana. Eso debió alertarme, pero yo estaba ocupada vaciando el closet de Roberto. 2 semanas después del funeral, y su ropa seguía ahí, colgada, como esperando que él volviera a ponérsela. Toqué el timbre, aunque tenía llave. Ese detalle me molestó, como si ya no fuera su casa también. Marisol, dijo, no madrastra. Nunca me llamó así.
Para ellos yo era Marisol, a secas, como la empleada que fui. Entró sin que lo invitara. Se sentó en el sofá de la sala, ese de cuero italiano que Roberto compró en un viaje a Milán y que a mí siempre me pareció incómodo. Rodrigo tenía 37 años, pero se veía mayor. El estrés, supongo, o la ambición. A veces es lo mismo. Necesitamos hablar del negocio, comenzó. No, ¿cómo estás? O, ¿necesitas algo? Directo al negocio. Roberto solía decir que Rodrigo tenía cerebro para los números, pero corazón de calculadora. Lo decía con orgullo, creo, o con resignación. Nunca supe bien. Tu padre dejó todo en orden, le dije, doblando una camisa blanca que Roberto usó en nuestra última cena juntos. Yo había hecho bacalao. No le quedó muy bien. Él fingió que le encantó. En orden para ti, querrás decir. Rodrigo cruzó las piernas. Llevaba zapatos caros, de esos que brillan incluso sin luz. Pero ese negocio lo construyó mi padre con su primera familia, con mi madre, su primera familia, como si yo fuera la segunda temporada de una serie que nadie pidió. Lo sé, ¿lo sabes? Se rió, pero no era risa de verdad. Era ese sonido que hace la gente cuando está enojada, pero intenta parecer educada. Ese negocio existe desde antes de que tú nacieras, Marisol. Mi padre lo empezó con 25 años. Mi madre estuvo ahí, en la oficina diminuta del centro, respondiendo teléfonos, haciendo facturas a mano. Ana Clara. La santa Ana Clara que nunca conocí pero que me persiguió cada día de mi matrimonio. En esta casa había fotos de ella por todas partes cuando llegué. Roberto las guardó eventualmente, no porque yo se lo pidiera, sino porque una noche lo encontré mirándolas con lágrimas en los ojos y le dije, está bien extrañarla, pero yo también estoy aquí. Las guardó al día siguiente. Tu madre fue una gran mujer, dije, porque era verdad. Entonces entiendes por qué ese negocio nos pertenece a nosotros, a su sangre, su sangre. ¿Qué obsesión con la sangre tiene la gente? Como si el amor necesitara ADN para ser válido. Dejé la camisa doblada y lo miré directo. Tu padre me dejó todo en el testamento. Legalmente es mío. Legalmente, repitió Rodrigo saboreando la palabra. Pero moralmente. La moral es un lujo de los ricos, lo interrumpí. Y yo fui pobre demasiado tiempo para creer en ella. Eso lo sorprendió. Vi cómo abría un poco la boca, cómo buscaba qué decir después. Me senté frente a él. Mis rodillas crujieron. 63 años hacen ruido. Mira, Rodrigo, sé que no me quieres. Está bien. Yo tampoco esperaba que me quisieras. Pero tu padre me amó y yo lo amé a él. Eso también es verdad, aunque no te guste. ¿Lo amaste? Su voz tenía filo. ¿O amaste su dinero? Ahí estaba. La pregunta que todos se hacían pero nadie se atrevía a hacer en voz alta. Me levanté. De pronto estaba cansada. Tan cansada. Pueden quedarse con el negocio, dije. Con todo. Rodrigo parpadeó. ¿Qué? Lo que oíste. Llama a tu abogado. Dile que no voy a pelear. Se quedó sentado, mirándome como si acabara de hablar en un idioma extranjero. ¿Por qué? Preguntó finalmente. Porque estoy cansada. Porque Roberto está muerto y nada de esto importa. Porque tu hermana y tú me miran como si fuera una ladrona cuando todo lo que hice fue amar a un hombre que ya estaba roto cuando lo conocí. Pero no dije nada de eso. Porque puedo, respondí. Se fue 15 minutos después. No entendía nada. Yo tampoco estaba segura de entender. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes. No podía estar en nuestra cama. La cama donde Roberto murió a las 3 de la madrugada de un infarto masivo. Donde intenté hacerle RCP mientras marcaba el número de emergencias con manos temblorosas. Donde los paramédicos llegaron tarde y me dijeron, lo sentimos, con esa voz entrenada para dar malas noticias. El cuarto de huéspedes olía a cerrado, a abandono. Me quedé despierta hasta el amanecer, pensando en todo y en nada. El doctor Méndez llamó 17 veces antes de que le contestara. Dejó mensajes cada vez más desesperados. En el último, su voz sonaba casi ofendida, como si mi negativa a pelear fuera un insulto personal a su carrera de abogado. Finalmente fui a su oficina. Mismo despacho gris o beige, mismos fluorescentes de mosca. Pero esta vez había otra persona. Una mujer joven con lentes de marco grueso y una tablet en las manos. Mi asistente, Carolina, explicó el doctor Méndez. Está aquí para documentar todo. Documentar. ¿Qué palabra tan fría para algo tan sucio? Me senté.
Carolina me ofreció café. Dije que no. Mentira. Quería café. Quería muchas cosas, pero decir que sí a algo tan pequeño se sentía como abrir una puerta que debía permanecer cerrada. Señora Marisol, permítame ser muy claro. El doctor juntó las manos como si estuviera rezando. El patrimonio de su esposo asciende a aproximadamente 82 millones de reales. El negocio de importaciones genera ingresos anuales de 20 millones. Las propiedades están valuadas en otros 30 millones. Usted, como esposa legítima, tiene derecho al 50% de todo lo que se adquirió durante el matrimonio, más lo que él expresamente le dejó en el testamento, que es prácticamente todo, 82 millones. El número flotó en el aire como humo. Yo que una vez robé pan de una panadería porque mi hijo tenía hambre. Yo que usé la misma ropa interior durante 2 años porque no podía comprar nueva. Yo que limpié vómito de extraños por 300 reales al mes. 82 millones. No me importa, dije. El doctor dejó caer las manos sobre el escritorio. Un golpe seco. Carolina dejó de teclear en su tablet. Disculpe, que no me importa el dinero. Todos dicen eso, murmuró él, hasta que se quedan sin dinero. Tenía razón, supongo, pero también estaba equivocado. Mis hijastros creen que los estoy robando, continué, que me casé con su padre por interés. Déjeles tener lo que quieren, así podrán dormir tranquilos. ¿Y usted?, preguntó Carolina de pronto. Su voz era suave, curiosa. ¿Usted va a dormir tranquila? La miré. Tendría unos 25 años, demasiado joven para entender que el sueño ya no existe cuando llegas a mi edad. No, de verdad. No duermo desde que Roberto murió, admití. No va a cambiar nada. El doctor Méndez se frotó la cara. Está bien. Supongamos que hace esto. Supongamos que firma todo y se lo da a ellos. ¿Qué va a pasar con usted? ¿Dónde va a vivir? Buena pregunta. Roberto y yo no hablamos mucho sobre la muerte. ¿Quién lo hace? Asumes que tienes tiempo. Siempre asumes que tienes tiempo, hasta que no lo tienes. La última conversación real que tuvimos fue 3 días antes de que muriera. Estábamos en la terraza, mirando el mar. Río de Janeiro es hermoso desde lejos. De cerca, como todo, se ve el deterioro. ¿Serías feliz sin mí?, me preguntó de la nada. «¿Qué pregunta extraña?», dije. «Contéstala». Pensé en eso, en ser feliz, en si alguna vez lo fui realmente, con él o sin él. «No sé si soy feliz contigo», respondí finalmente, «pero sé que sin ti sería peor». Se rió. Roberto tenía una risa grave, profunda, que venía desde el estómago. «Eres brutalmente honesta. Es una de las cosas que amo de ti. Amo. Tiempo presente». 3 días antes de morir y todavía usando tiempo presente, como si el futuro fuera una garantía. «¿Tú eres feliz?», le pregunté. «Menos infeliz», dijo, «que ya es mucho a mi edad. Menos infeliz». Ese fue nuestro matrimonio, creo. No la gran pasión de las películas. No el amor perfecto de los cuentos. Solo 2 personas rotas encontrándose en el momento justo para romperse un poco menos juntas. «Señora Marisol», la voz del doctor Méndez me trajo de vuelta. «Necesito que entienda algo. Los hijos de Roberto ya contrataron abogados. Buenos abogados. Van a pelear esto de todas formas. Van a intentar anular el testamento, alegando que usted manipuló a un hombre enfermo. Roberto no estaba enfermo cuando hizo el testamento. Eso no importa. Van a buscar cualquier ángulo. Van a ensuciar su nombre. Ya ensuciaron mi nombre», lo interrumpí. «Desde el día en que me casé con él. ¿Qué más pueden hacer?» Silencio. Carolina miraba su tablet. El doctor Méndez miraba sus manos. «¿Hay algo más?», dijo él finalmente. «Algo que Roberto me pidió que le dijera solo si usted decidía no pelear». Mi corazón se aceleró. Estúpido corazón viejo que todavía reacciona a las sorpresas. «¿Qué cosa?». El doctor abrió un cajón. Sacó un sobre manila, grueso, sellado. Mi nombre escrito con la letra de Roberto en el frente. Letra de doctor. Ilegible y firme al mismo tiempo. Me lo entregó. Pesaba más de lo que debería pesar un sobre. Él dijo que lo abriría cuando estuviera lista, y que sabría cuándo era el momento. Sostuve el sobre. El papel era áspero bajo mis dedos. «¿Usted sabe qué hay adentro?», pregunté. «No, y no quiero saberlo». Mentira. Claro que quería, pero era una mentira amable. Guardé el sobre en mi bolso. No lo abrí ahí. No podía. «¿Algo más?», pregunté. «Sí,
La audiencia final es en 3 semanas. Si va a hacer esto, necesito que esté absolutamente segura. Estoy segura. No lo estaba, pero dije que sí de todas formas. Abrí el sobre a las 2 de la madrugada, sentada en el piso de la cocina, con una botella de vino barato que compré en el supermercado de la esquina. Roberto odiaba el vino barato. Decía que sabía a vinagre con pretensiones, pero él no estaba ahí para opinar. Dentro había papeles, muchos papeles, y una carta escrita a mano. Comencé por la carta. Marisol, si estás leyendo esto, significa que decidiste no pelear. Te conozco. Sé que vas a pensar que es lo correcto, que mis hijos merecen lo que construí con su madre. Siempre fuiste demasiado generosa con la gente que no te merece. Pero aquí está la verdad que nunca te dije. El negocio no es lo que parece. Me detuve. Leí la frase otra vez. El negocio no es lo que parece. Seguí leyendo. Rodrigo cree que sabe cómo manejar la empresa. No sabe nada. Durante los últimos 10 años, he estado transfiriendo lentamente los activos más valiosos a otra compañía. Una que está únicamente a tu nombre. Rodrigo va a heredar un cascarón brillante con deudas ocultas. Tú vas a heredar la sustancia. Los papeles que están en este sobre son las escrituras de propiedades en Portugal, España y Uruguay. Departamentos, terrenos, una viña pequeña en Colonia. Todo pagado, todo tuyo. Generan ingresos de alquiler de aproximadamente 120,000 reales mensuales, suficiente para vivir bien sin tocar el capital. También hay acciones en empresas tecnológicas, bonos del gobierno y 3 cuentas bancarias en Suiza que Rodrigo nunca supo que existían. El dinero total, 43 millones de reales. Todo legal, todo tuyo. ¿Por qué hice esto? Porque mis hijos son ambiciosos pero estúpidos. Porque tú fuiste la única que me amó cuando ya no había nada glamoroso en amarme. Porque me limpiaste la boca cuando el derrame me dejó babeando. Porque te quedaste. Deja que peleen por el negocio. Deja que ganen. En 2 años estarán en bancarrota por las deudas que escondí inteligentemente. Y tú estarás en alguna playa, tomando vino caro que finalmente apreciaste. Con amor y astucia, Roberto P.D. La viña se llama Menos Infeliz. Pensé que te haría reír. No reí, lloré. El tipo de llanto feo que te deja sin aire, que te hace hacer ruidos de animal herido. El vino barato se mezcló con las lágrimas y probablemente con mocos también. Glamoroso, Roberto, hijo de puta brillante. Cuando Mateus estaba muriendo, me preguntó algo que nunca olvidé. Tenía 22 años y pesaba 43 kilos. El cáncer lo había consumido hasta dejarlo transparente. Mamá, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Alguna vez hiciste algo solo por ti? Tenerte fue por mí, respondí, acomodándole las almohadas. Mentira. Me tuviste porque el condón se rompió y eras muy católica para abortar. Tenía razón. Mi hijo moribundo tenía razón. Después de que muera, continuó, quiero que hagas algo egoísta, algo solo para ti. Prométemelo. No hables así. Promételo, mamá. Te lo prometo. Murió 3 días después. Yo tenía 52 años y de pronto no tenía a nadie. El padre de Mateus se había ido antes de que él naciera. Mi familia me había dado la espalda por quedarme embarazada soltera. No tenía amigos reales, solo conocidos del trabajo. Roberto apareció 1 año después. Y cuando me propuso matrimonio, no fue romántico, fue práctico. Estoy solo. Tú estás sola. Nos llevamos bien. ¿Por qué no? Tus hijos me van a odiar, dije. Mis hijos ya me odian a mí. Al menos tendré compañía en mi miseria. Nos casamos en un juzgado un martes por la tarde. Testigos aleatorios de la oficina. Sin flores, sin fiesta, solo papeles firmados y una cena en un restaurante italiano donde la pasta estaba demasiado salada. Menos infeliz. Los papeles del sobre cayeron al piso de la cocina. Escrituras, documentos bancarios, certificados de acciones, una fortuna escondida en papel bond. Roberto lo había planeado todo, cada movimiento. Sabía exactamente qué harían sus hijos, sabía exactamente qué haría yo. Me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí misma. Recogí los papeles, los guardé de vuelta en el sobre, me terminé la botella de vino barato. A las 4 de la madrugada llamé al doctor Méndez. Contestó con voz de dormido y molesto. Señora Marisol, ¿está bien? Siga con el plan, dije. Déles todo. ¿Está segura?
Por primera vez desde que Roberto murió, sonreí. Una sonrisa pequeña, torcida, probablemente un poco cruel, completamente segura. Colgué antes de que pudiera responder. Mateus, pensé, mirando la foto de él en el refrigerador, su foto de graduación, sonriendo con ese orgullo tímido que siempre tuvo. Mateus, finalmente hice algo egoísta. Finalmente cumplí mi promesa. Claudia llegó sin avisar. Tocó el timbre a las 7 de la mañana, cuando todavía estaba en pijama con café a medio hacer. Por la mirilla la vi parada ahí, perfecta incluso a esa hora. Pantalones de lino blanco, blusa de seda, cabello recogido como si viniera de un comercial de shampoo. Abrí la puerta descalza, con el pelo hecho un desastre. «Necesitamos hablar», dijo, sin siquiera un buenos días. «Tu hermano ya vino». «Lo sé, por eso estoy aquí». Entró sin permiso. Se dirigió directamente a la cocina, como si conociera el lugar. Y lo conocía, supongo. Creció en esta casa. Antes de que yo existiera en la vida de Roberto, esta era su casa, su territorio. Se sentó en el mismo taburete donde Roberto solía leer el periódico los domingos. Ese detalle me molestó más de lo que debería. «¿Café?», dijo. No preguntó, ordenó. Le serví café, negro, sin azúcar, porque a pesar de todo, sabía cómo le gustaba. «Rodrigo me dijo que vas a darnos todo sin pelear», comenzó, soplando su café aunque estaba tibio. «No te creo. No necesitas creerme. Nadie regala 82 millones de reales. Yo no soy nadie». Me miró por encima de la taza. Los ojos de Roberto, los mismos exactamente. Verde grisáceo, con esas pequeñas manchas doradas cerca del iris. Ver sus ojos en la cara de otra persona era perturbador. «Eres más inteligente de lo que finges ser», dijo. «Mi padre no se hubiera casado con una idiota. Tu padre se casó conmigo porque estaba solo. Mi padre tenía opciones, siempre las tuvo. Mujeres más jóvenes, más educadas, de su mismo círculo social. ¿Por qué tú?». Buena pregunta. Una que yo misma me había hecho 1000 veces. «¿Por qué no me preguntas qué viste tú en él?», le respondí. Eso la detuvo. Por un segundo, vi algo parecido a la sorpresa en su rostro. O tal vez respeto. Es difícil distinguir entre los dos. «Está bien», dijo, dejando la taza. «¿Qué viste tú en mi padre?». Me senté frente a ella. Mis rodillas crujieron otra vez. El piso de la cocina era frío bajo mis pies descalzos. «Vi a un hombre que sabía lo que era perder», dije. «Tu padre perdió a tu madre. Yo perdí a mi hijo. Eso nos hizo compatibles. Mi madre no se perdió. Murió. Es lo mismo». «No lo es». Tal vez tenía razón. Tal vez la muerte voluntaria es diferente de la muerte que simplemente llega. Pero el dolor, el hueco que deja, ese es idéntico. «Mi padre te amaba», dijo Claudia de pronto. Su voz era más suave ahora. «Lo sé. Lo vi. Odiaba admitirlo, pero era verdad. No esperaba eso. Una concesión, una pequeña grieta en su armadura perfecta. Yo también lo amaba», dije. «Lo sé. Por eso no entiendo esto. Si lo amabas, ¿por qué regalar todo lo que él quería que tuvieras? Porque tu padre me conocía mejor que yo misma. Porque esto es exactamente lo que él quería que hiciera. Porque en el fondo, él sabía que yo necesitaba que ustedes me odiaran para poder ser libre. Pero no dije nada de eso. Porque no quiero pelear», dije simplemente. «Estoy cansada». Claudia me estudió. Había algo en su mirada que me recordó a Roberto cuando jugaba ajedrez. Ese momento antes de mover una pieza, cuando está calculando 3 movimientos adelante. «¿Sabes algo que no sabemos?», preguntó. Mi corazón saltó, pero mi cara no se movió. «¿Cómo qué?». «No sé. Deudas ocultas, problemas legales. Algo que haría que el negocio valiera menos de lo que pensamos». Lista. La hija era lista. «Si supiera algo así, ¿no lo usaría para negociar?», respondí. «A menos que seas más lista de lo que pareces». Nos miramos a través de la mesa de la cocina. 2 mujeres que amaron al mismo hombre de formas completamente diferentes. Madre e hija sin serlo. Enemigas sin declaración de guerra. «Hay algo que quiero pedirte», dije finalmente. «¿Qué?». «Las cenizas de tu padre. Las quiero». Claudia parpadeó. «¿Las cenizas?». «Están en una urna horrible en la funeraria. Nadie las ha recogido. Pensé que tú...». «Estaba esperando que ustedes...». Silencio incómodo. Resulta que ninguno había querido lidiar con los restos de Roberto. Demasiado real.
Demasiado final. Puedes quedártelas, dijo Claudia. No las quiero. ¿Rodrigo? Rodrigo no quiere ni hablar del tema. Asentí. Eso tenía sentido. Rodrigo era bueno con números, malo con emociones. Claudia se levantó. Alisó su blusa de seda que no tenía ni una arruga. La audiencia es en 2 semanas, dijo. Si cambias de opinión, no voy a cambiar de opinión. Se dirigió a la puerta. Se detuvo en el umbral. ¿Marisol? Sí. Lamento cómo te tratamos. Rodrigo y yo, estos años. No fue justo. Y se fue antes de que pudiera responder. Me quedé en la cocina, descalza y despeinada, mirando las 2 tazas de café a medio terminar. Una disculpa. No pedí una, y llegó de todas formas. Tal vez Roberto tenía razón. Tal vez sus hijos no eran completamente perdidos. O tal vez Claudia solo estaba siendo estratégica, preparando el terreno para cuando descubrieran que el negocio era una bomba de tiempo. De cualquier forma, guardé ese momento. La disculpa. La guardé en el mismo lugar donde guardaba todos los pequeños actos de bondad que había recibido en mi vida. Ese lugar diminuto, escondido, que raramente se llenaba. La urna pesaba menos de lo que esperaba. 3,5 kilos de cenizas en un recipiente de metal que parecía comprado en una tienda de descuento. El empleado de la funeraria me la entregó con la misma expresión aburrida con la que entregaría un paquete de Amazon. «Firme aquí», dijo, señalando un papel arrugado. Firmé. Marisol Santos de Oliveira. Ese era mi nombre ahora, legalmente, en papeles oficiales. El de Oliveira todavía me sonaba extraño, como ropa prestada que nunca termina de quedar bien. Conduje de vuelta a casa con la urna en el asiento del pasajero. Le puse el cinturón de seguridad. Ridículo, lo sé, pero no podía simplemente ponerla en el piso como si fuera una bolsa de supermercado. Era Roberto, o lo que quedaba de él. En un semáforo en rojo, una mujer en el carro de al lado me miró. Vio la urna. Nuestras miradas se encontraron. Ella apartó la vista rápidamente, incómoda. La muerte incomoda a la gente. Los muertos, más todavía. Roberto y yo nunca hablamos de cremación. Asumí que querría ser enterrado junto a Ana Clara. Ella tenía una tumba enorme en el cementerio de San Juan Batista, de esas con esculturas de ángeles y todo. Muy dramática. Muy ella, según lo que Roberto me contó. Pero resulta que Roberto dejó instrucciones específicas. Cremación. Cenizas para mí. Nada de ceremonias religiosas. Nada de tumbas familiares. Los muertos no necesitan espacio, escribió en sus instrucciones finales. Déjenle el espacio a los vivos. Típico de él. Práctico hasta el final. Llegué a casa y puse la urna en la mesa del comedor. La misma mesa donde cenamos 1000 veces. Donde jugamos cartas los viernes por la noche. Donde discutimos sobre política, sobre el clima, sobre nada importante y todo importante al mismo tiempo. Me senté frente a la urna. Me serví un whisky. Del bueno, no de la porquería barata del supermercado. Roberto habría aprobado. Fuiste un hijo de puta astuto, le dije a la urna. Todo esto, el plan, los papeles escondidos. ¿Cuánto tiempo estuviste planeándolo? La urna no respondió. Obvio, pero conocía la respuesta de todas formas. Roberto planeaba todo. Cada movimiento en su vida era calculado, pensado, ejecutado con precisión quirúrgica, excepto enamorarse de mí. Eso, me dijo una vez, fue el único accidente feliz de su vida. No planeé amarte, me dijo en nuestra noche de bodas. Estábamos en un hotel modesto cerca del juzgado, nada elegante. Una cama doble con sábanas que olían a detergente industrial. Planeé casarme contigo por conveniencia, pero entonces te conocí realmente y todo se fue al carajo. Romántico, había respondido yo. Es la verdad. La verdad raramente es romántica. Bebí el whisky. Quemaba de la forma correcta. El día que Roberto tuvo el derrame fue un miércoles. Miércoles por la tarde, para ser exactos. 3 de la tarde. Estábamos viendo una serie en la televisión. Una de esas series policiales que a él le gustaban y a mí me aburrían. Pero veía de todas formas porque era nuestro tiempo juntos. De pronto, dejó caer el control remoto. Su mano izquierda simplemente se abrió y el control cayó al piso. «Roberto», dije. Me miró. Su boca estaba torcida. Intentó hablar, pero solo salieron sonidos extraños, como si su lengua no le obedeciera. Marqué emergencias.
Los paramédicos llegaron en 20 minutos que se sintieron como 20 años. Lo llevaron al hospital. Yo iba en la ambulancia sosteniendo su mano derecha porque la izquierda ya no respondía. «No te mueras», le susurré. «No te atrevas a morirte». No murió. No ese día. El derrame fue moderado, dijeron los médicos. Tendría que hacer terapia física, terapia del habla. Posiblemente recuperaría la mayor parte de su movilidad. Rodrigo y Claudia llegaron al hospital 3 horas después. Los llamé, aunque parte de mí no quería hacerlo. Pero eran sus hijos. Tenían derecho a saber. «¿Qué pasó?», preguntó Rodrigo. Su voz acusatoria, como si de alguna forma yo fuera responsable del derrame de su padre. «Un derrame. Los médicos dicen que va a estar bien». «¿Estabas con él?». «Sí». «¿Qué estaban haciendo?». «Viendo televisión». «¿Nada más?». La implicación era clara, como si yo hubiera provocado el derrame de alguna forma, como si estar casada con su padre fuera un acto de violencia en sí mismo. «Nada más», repetí, mi voz más fría que el whisky en mi vaso. Claudia puso una mano en el brazo de su hermano. «Rodrigo». «No». Pero el daño estaba hecho, la semilla de sospecha plantada. Roberto pasó 3 semanas en el hospital. Yo iba todos los días. Me sentaba junto a su cama y le leía el periódico en voz alta porque él no podía leer bien todavía. Las palabras bailaban en la página. Le hablaba sobre cosas sin importancia. El clima, las noticias, el vecino que se compró un perro que ladraba toda la noche. Una tarde, mientras yo le daba de comer gelatina porque todavía le costaba tragar, dijo: «Marisol». Su primera palabra clara desde el derrame. «Sí, gracias». «¿Por qué?». «Por quedarte». Como si hubiera otra opción. Como si el amor tuviera que ver con opciones. «No seas idiota», le dije, limpiándole un poco de gelatina de la barbilla. «¿A dónde más iría?». Sonrió. Esa sonrisa torcida que el derrame le dejó permanentemente. Mitad ángel, mitad demonio. Roberto se recuperó, mayormente. La mano izquierda nunca volvió a funcionar del todo. Su habla mejoró, pero quedó con un arrastre leve en las palabras, como si estuviera ligeramente borracho todo el tiempo. Caminaba con bastón. Odiaba el bastón. Lo odiaba con una pasión que rayaba en lo irracional. «Me hace ver viejo», se quejaba. «Tienes 72 años. Eres viejo. Tú también. Yo tengo 61. Soy elegantemente madura. Eres una vieja terca. Y tú eres un viejo gruñón». Esos intercambios tontos. Eso era nuestro matrimonio. No grandes declaraciones de amor, no gestos románticos, solo estar, existir en el mismo espacio sin querer estar en ningún otro lado. Después del derrame, Roberto se volvió obsesivo con la planificación. Papeles, abogados, reuniones secretas que yo no debía saber, pero de las que me enteraba de todas formas porque dejaba documentos en su estudio. «¿Qué estás tramando?», le pregunté una noche. «Nada». «Mentiroso. Estoy asegurándome de que estés bien. Cuando yo no esté, no hables de eso. Tengo que hablar de eso. El derrame fue una advertencia, Marisol. La próxima vez, tal vez no tengas suerte. Entonces, no haya próxima vez. No funciona así». Tenía razón. Nunca funciona así. El infarto llegó 8 meses después del derrame, a las 3 de la madrugada. Me desperté porque Roberto estaba haciendo un ruido extraño. Jadeos cortos, como si no pudiera respirar. Encendí la luz. Estaba gris, literalmente gris, como cemento húmedo. Roberto se llevó la mano al pecho. Sus ojos estaban abiertos, muy abiertos, llenos de terror. Marqué emergencias otra vez. Esta vez los paramédicos llegaron en 12 minutos. No fue suficiente. Intenté RCP. Había tomado un curso años atrás cuando Mateus era pequeño, pero nunca pensé que lo usaría. Bombeé su pecho. 1, 2, 3, 4. Respiración boca a boca. Su aliento sabía a la pasta de dientes que usaba. Menta. 1, 2, 3, 4. «No te mueras, no te mueras, no te mueras». Pero se murió de todas formas. Los paramédicos llegaron y me apartaron suavemente. Siguieron intentando. Máquinas, inyecciones, palabras técnicas que no entendí. «Lo sentimos», dijo uno finalmente, una mujer joven con coleta rubia. «Hicimos todo lo posible. Todo lo posible nunca es suficiente». Me quedé sentada en el piso de nuestra habitación, mirando el cuerpo de Roberto en la cama.
Los paramédicos hicieron preguntas, llenaron formularios, llamaron a la funeraria. Hicieron todo ese trabajo burocrático que la muerte requiere. Y yo solo pensaba, debí haberle dicho que lo amaba más seguido. Debí haberle dicho que salvó mi vida tanto como yo salvé la suya. Debí haber dicho tantas cosas, pero no dije nada. Y ahora era demasiado tarde. Me serví otro whisky. La urna seguía en la mesa, silenciosa y pesada, y llena de todo lo que nunca dije. Te amé, le dije ahora. Por si acaso no te quedó claro. Te amé de la forma en que sé amar. Que probablemente no es la correcta, pero es la única que tengo. Afuera empezó a llover. Esa lluvia tropical fuerte que hace ruido contra las ventanas. Pensé en la audiencia. En 2 semanas. En Rodrigo y Claudia, sentados con sus abogados caros. En el doctor Méndez con su corbata manchada de café. En los papeles que firmaría renunciando a todo. Pensé en los otros papeles, los escondidos, los que hacían que esta renuncia fuera teatro puro. Roberto, hijo de puta genio. Me conocías demasiado bien. Sabías que nunca podría simplemente tomar el dinero y ser feliz. Sabías que necesitaba ganar de una forma que pareciera perder. Sabías que la culpa me comería viva si simplemente les quitaba todo a tus hijos. Así que lo arreglaste, para que ellos creyeran que ganaron, para que yo pudiera irme sin culpa, para que todos pudieran tener su versión de la victoria. Eres un manipulador, le dije a la urna. Incluso muerto, sigues manipulando, pero estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña, triste, orgullosa. Me terminé el whisky, me levanté. Llevé la urna al dormitorio y la puse en la mesita de noche del lado de Roberto. Buenas noches, le dije. Y por primera vez desde que murió, dormí toda la noche. El doctor Méndez insistió en que ensayáramos, como si firmar papeles fuera una obra de teatro que requería práctica. Necesito que entienda exactamente qué va a pasar, dijo por 10ª vez esa semana. Estábamos en su oficina otra vez. Carolina no estaba. Solo él y yo y un ventilador de techo que chirriaba con cada vuelta. Entiendo perfectamente. No, no entiende. Los abogados de Rodrigo y Claudia van a intentar humillarla. Van a hacer preguntas sobre su pasado, sobre cómo conoció a Roberto, sobre su situación económica antes del matrimonio. Van a pintarla como una oportunista. Ya lo hicieron, dije. En cada cena familiar, en cada cumpleaños, en cada maldita Navidad. No me dicen nada que no haya escuchado antes. El doctor se quitó los lentes. Tenía marcas rojas en el puente de la nariz. Se frotó los ojos como si tuviera 100 años en lugar de 50 y algo. ¿Por qué hace esto, señora Marisol? De verdad, ¿por qué? Buena pregunta. Una que yo misma me había hecho cada noche durante las últimas 3 semanas. Porque estoy cansada de pelear batallas que no puedo ganar, dije finalmente. Verdad a medias, la mejor clase de mentira. Esta batalla puede ganarla. El testamento es sólido. Roberto estaba en pleno uso de sus facultades cuando lo hizo. Tengo 3 evaluaciones psiquiátricas que lo prueban. No quiero ganar así. ¿Cómo quiere ganar? No respondí, porque la respuesta era, ya gané, solo que nadie lo sabe todavía. Salí de la oficina del doctor Méndez y caminé. No tomé taxi, no llamé un Uber, solo caminé por las calles de Río, bajo un sol que derretía el asfalto. Mis zapatos me lastimaban. Me quité los tacones y seguí caminando descalza, con los zapatos en la mano como una loca. La gente me miraba. Que miren, terminé en una iglesia, no sé cuál. Una de esas iglesias viejas del centro con bancos de madera que crujen y olor a incienso rancio. Entré aunque no soy religiosa, no desde hace mucho tiempo. Me senté en la última fila. Una mujer anciana rezaba en la primera fila, sus labios moviéndose en silencio. Un par de turistas tomaban fotos del altar. Prohibido tomar fotos, decía un letrero. Nadie hace caso a los letreros. Pensé en Mateus, en su funeral. Yo tenía 52 años y estaba enterrando a mi hijo de 22. El orden natural del universo al revés. No lloré en el funeral de Mateus. Todo el mundo esperaba que llorara. Su padre, que apareció después de 22 años de ausencia, lloró. Mi prima lloró. Extraños lloraron, pero yo no pude. Me senté en la primera fila del velorio, mirando el ataúd cerrado. Había insistido en que fuera cerrado. No quería que la gente viera lo que el cáncer le había hecho. Y solo pensaba, esto no es real. No puede ser real.
Lloré 3 meses después. Estaba en el supermercado comprando leche y vi su cereal favorito. Esas hojuelas azucaradas horribles que solía comer directamente de la caja cuando era adolescente. Me derrumbé ahí mismo, en el pasillo de cereales, llorando como animal herido, mientras una empleada del supermercado intentaba ayudarme, y yo no podía explicarle que mi hijo estaba muerto y que nunca más volvería a comer cereal. ¿Estás bien?, preguntó alguien. Levanté la vista. Un sacerdote joven me miraba con preocupación genuina. Tenía cara de niño, probablemente no más de 30 años. No, dije. Pero gracias por preguntar. Se sentó a mi lado sin pedir permiso. Los sacerdotes jóvenes son así. Creen que pueden salvar a todo el mundo. ¿Quieres hablar? No realmente. Está bien. Se quedó sentado de todas formas, en silencio. Eso lo aprecié. El silencio. Después de un rato dije, ¿usted cree en la justicia divina? ¿En qué sentido? En el sentido de que la gente mala recibe su castigo, que las cosas se equilibran al final. Pensó sobre eso. No respondió inmediatamente con frases hechas de la Biblia. Punto a su favor. Creo que la justicia divina es más complicada de lo que nos gustaría, dijo finalmente. A veces parece que la gente mala prospera y la gente buena sufre. A veces es al revés. Mayormente es todo un desastre. Me hizo reír. Una risa corta, amarga, pero risa de todas formas. Un sacerdote honesto. Qué raro. Intento. Sonrió. ¿Buscas justicia o venganza? ¿Cuál es la diferencia? La justicia restaura el equilibrio. La venganza solo crea más desequilibrio. Suena a algo que diría un libro de autoayuda. Probablemente lo robé de uno. Nos quedamos sentados un rato más. La mujer anciana terminó de rezar y se fue. Los turistas también. Solo quedamos nosotros y el olor a incienso rancio. Mi esposo murió, dije finalmente. Sus hijos me odian, quieren quedarse con todo, y yo los voy a dejar. ¿Por qué? Porque puedo. Porque quiero ver qué pasa cuando obtienen exactamente lo que quieren. El sacerdote asintió como si eso tuviera perfecto sentido. ¿Y después? Después me voy. Lejos. A algún lugar donde nadie sepa quién soy. ¿Suena a un plan? ¿No vas a decirme que perdone? ¿Que ponga la otra mejilla? Podrías hacer eso, o podrías simplemente vivir tu vida y dejar que ellos vivan con sus elecciones. A veces la mejor venganza es la indiferencia. Sabio, este sacerdote niño. Me levanté. Mis pies descalzos estaban sucios del piso de la iglesia. Gracias, padre. No soy padre todavía. Todavía en entrenamiento. ¿Vas bien? Salí de la iglesia. El sol todavía estaba brutal. Me puse los zapatos, aunque me lastimaban. A veces el dolor es necesario. Esa noche recibí una llamada de Rodrigo. Era la primera vez que hablábamos directamente desde aquella visita en la cocina. Marisol, su voz era cuidadosa, controlada. Necesito confirmar algo. ¿Qué? ¿De verdad vas a firmar? ¿Sin condiciones? Sí. ¿Por qué? Todo el mundo hacía la misma pregunta, como si la generosidad fuera un concepto extraño, como si la única razón para hacer algo fuera el beneficio personal. Porque tu padre te amaba, dije, a ti y a tu hermana. Y aunque me odiaron durante 14 años, no quiero ser la razón por la que su memoria se pudra en una batalla legal. Silencio del otro lado. Eso es inesperado, dijo finalmente. La vida está llena de cosas inesperadas, Rodrigo. Mira, yo quiero que sepas que lamento cómo te traté. No estuve bien. 2 disculpas en un mes. Un récord. Está bien, dije, aunque no estaba segura de si era verdad. No está bien. Fui un hijo de puta. Claudia también, aunque ella al menos intentó ser civilizada. Estaban protegiendo la memoria de su madre. Mi madre murió hace 20 años. No necesitaba protección. Necesitábamos una excusa para odiarte sin sentirnos mal al respecto. Honestidad brutal. Otra cosa que había heredado de Roberto. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté. Porque en 3 días vas a firmar papeles que te dejan sin nada. Y no quiero que lo hagas pensando que ganaste algún tipo de victoria moral sobre nosotros. No eres mejor que nosotros, Marisol. Solo estás más cansada. Tenía razón. Parcialmente. Tal vez, admití. O tal vez solo entendí algo que ustedes todavía no entienden. ¿Qué? Que el dinero de tu padre no va a llenar el vacío que dejó. Silencio otra vez. Más largo esta vez. Claudia quiere verte, dijo finalmente. Antes de la audiencia. No sé.
Para cerrar cosas, supongo. ¿Tú también estarás ahí? Si quieres. Está bien. Mañana, en la casa, a las 4. ¿Nuestra casa o mi casa? Lo corregí suavemente. Hasta que firme los papeles, sigue siendo mi casa. Justo. Colgamos. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la urna de Roberto en la mesita de noche. Tus hijos están teniendo revelaciones emocionales, le dije. Un poco tarde, pero mejor tarde que nunca, supongo. La urna no respondió. Nunca lo hacía, pero a veces sentía que Roberto estaba ahí de todas formas, riéndose de todo este desastre con esa risa grave que venía desde el estómago. Me acosté temprano esa noche. Mañana vendría Rodrigo y Claudia. Pasado mañana, la audiencia final. Y después comenzaría mi vida real, la que Roberto había planeado para mí, la que yo nunca pedí, pero que ahora, de alguna forma extraña y retorcida, quería desesperadamente. Cerré los ojos. Soñé con Mateus. No con el Mateus enfermo de los últimos meses, sino con el Mateus de 6 años, corriendo en el parque, riendo sin razón, vivo y completo y mío. Cumplí mi promesa, le dije en el sueño. Hice algo egoísta, finalmente. Bien, mamá, respondió. Ya era hora. Me desperté con lágrimas en la cara, pero eran lágrimas buenas, de las que limpian en lugar de ensuciar. Afuera, Río despertaba con su caos usual. Tráfico, bocinas, vendedores ambulantes gritando sus productos. Vida continuando como siempre, indiferente a los dramas personales de una viuda de 63 años. Me levanté, me vestí, me preparé para lo que vendría. Por primera vez en meses me sentía lista. Llegaron juntos, 4 en punto exacto. Rodrigo siempre fue puntual, otra cosa que heredó de Roberto. Claudia traía un pastel, de limón, mi favorito. No sé cómo lo supo. Tal vez Roberto se lo mencionó alguna vez, o tal vez fue solo coincidencia. No tenías que traer nada, dije, aceptando el pastel de todas formas. Lo sé. Los 3 nos quedamos parados en la sala, incómodos, como extraños en una fiesta donde no conocen a nadie. Siéntense, dije finalmente. Se sentaron, en el sofá de cuero italiano que nunca me gustó. Yo me senté en la silla de Roberto, su silla, la que tenía la forma de su cuerpo después de tantos años de uso. Rodrigo habló primero. Queremos que sepas que revisamos todo. Los libros contables del negocio, las propiedades, las cuentas, todo está en orden. Bien, más que en orden realmente. Mi padre fue meticuloso. El negocio está valuado en más de lo que pensábamos inicialmente. Asentí. Claro que estaba en orden. Roberto era muchas cosas, pero descuidado nunca fue. Claudia se inclinó hacia adelante. Marisol, queremos hacerte una oferta. No necesito ofertas, escúchanos. Su voz era suave pero firme. Sabemos que vas a firmar mañana, pero no tiene que ser todo o nada. Podemos llegar a un acuerdo, dejarte una de las propiedades, un departamento en Copacabana, o una suma mensual. Algo. No quiero nada. Todo el mundo quiere algo, dijo Rodrigo. Yo solo quiero irme. ¿A dónde? No había pensado en eso específicamente. Sabía que me iría, lejos. Pero, ¿a dónde? Portugal tal vez, o Uruguay. Tenía propiedades en ambos lugares ahora, gracias a Roberto y sus planes secretos. No sé todavía. Lejos. Claudia intercambió una mirada con su hermano. Uno de esos intercambios silenciosos que solo tienen los hermanos. Comunicación telepática. Hay algo que queremos darte, dijo ella. Sacó un sobre de su bolso, pequeño, blanco, sin sellar. ¿Qué es? Cartas, de mi padre, para ti. Mi corazón se detuvo. ¿Cartas? Las encontramos en su estudio, en un cajón cerrado con llave. Hay como 20. Algunas son de hace años, otras son de sus últimas semanas. Tomé el sobre con manos temblorosas. Podía sentir el peso de las cartas adentro. ¿Las leyeron? No, dijo Rodrigo. Tienen tu nombre, son tuyas. Un gesto de decencia, pequeño pero significativo. Gracias. Nos quedamos en silencio otra vez, pero era un silencio diferente ahora, menos incómodo, más resignado tal vez. Mi padre te amaba, dijo Rodrigo de repente. De verdad, lo vi, en cómo te miraba, en cómo hablaba de ti cuando no estabas, en cómo se preocupaba por ti después del derrame. Yo también lo amaba, lo sé, y lamento haber dudado de eso. Claudia se limpió los ojos. No lloraba exactamente, pero estaba cerca. Éramos niños cuando murió nuestra madre,
dijo. Yo tenía 17, Rodrigo 20, y mi padre se perdió. Durante años, no era realmente él, era como un fantasma viviente. Lo sé, dije. Roberto me había contado sobre esos años, los años oscuros, los llamaba. Pero cuando te conoció, volvió. No del todo, nunca del todo, pero volvió lo suficiente. Y deberíamos haberte agradecido por eso en lugar de odiarte. No me odiaban realmente, dije. Solo odiaban que él siguiera adelante sin su madre. Tal vez, admitió Claudia. O tal vez somos solo personas complicadas con sentimientos complicados. Todos lo somos. Rodrigo se levantó. Caminó hacia la ventana que daba al mar. Roberto solía pararse ahí por las mañanas, café en mano, mirando el horizonte. Mañana termina todo esto, dijo sin voltear. Firmas los papeles. Nosotros heredamos el negocio. Tú te vas a donde sea que vayas. Y ya está. Ya está, repetí. ¿Alguna vez nos volveremos a ver? Honestamente, no lo sabía. Tal vez, dije, si el universo quiere. Rodrigo se volteó. Sus ojos, los ojos de Roberto, estaban húmedos. Cuídate, Marisol. Ustedes también. Se fueron poco después. Abrazos breves en la puerta, formales pero genuinos. Cuando se fueron, me senté en el piso de la sala con el sobre de cartas. No las abrí todavía. No estaba lista. En lugar de eso, corté el pastel de limón. Comí un pedazo directamente del molde con un tenedor. Estaba delicioso, casero. Claudia lo había hecho ella misma. Podía notarlo por las imperfecciones del glaseado. Un gesto de paz, pequeño, tardío, pero real. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, naranja y rosa sobre el océano. Roberto decía que los atardeceres de Río eran los más hermosos del mundo. Probablemente tenía razón. Mañana sería la audiencia. Mañana firmaría papeles. Mañana Rodrigo y Claudia creerían que habían ganado. Y después comenzaría el resto de mi vida. La vida que elegí. La vida que merecía. Por primera vez en 63 años, viviría solo para mí. Si esta historia te ha hecho reflexionar, si te ha movido algo por dentro, o simplemente te ha mantenido enganchado hasta este momento, te invito a que te suscribas al canal. Aquí encontrarás más historias como esta, reales en su emoción, humanas en su complejidad, diferentes en su narrativa. Dale like si Marisol te hizo sentir algo, ya sea admiración, frustración, curiosidad o esa mezcla extraña de emociones que solo las buenas historias provocan. Y déjame en los comentarios, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Entregarías todo o pelearías hasta el final? Comparte este video con alguien que necesite escuchar una historia sobre segundas oportunidades, sobre decisiones difíciles, sobre encontrar tu propio camino cuando todo parece perdido. Activa la campanita de notificaciones, porque cada semana subo historias que te harán pensar, sentir y tal vez ver tu propia vida desde otra perspectiva. Nos vemos en la próxima historia. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Aviso importante. Esta historia es completamente ficticia. Los personajes, nombres, situaciones, lugares y eventos narrados son producto de la imaginación creativa y no representan ni están basados en personas reales, vivas o fallecidas, ni en hechos reales. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esta narrativa fue creada con el propósito de generar reflexión, provocar emociones auténticas y aportar valor a tu vida a través del poder de las historias. No pretende ofrecer asesoría legal, financiera o de ningún otro tipo profesional. Gracias por entender que las mejores historias no son necesariamente verdaderas, pero sí auténticas en lo que nos hacen sentir.